Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de quien la emite y no de esta emisora. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Hoy, como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche por TVX Canal 16 a través de Cablecom. Y me voy a permitir saludar al integrante. Esta noche solamente tenemos un integrante adicional a un servidor, Moisés Dagdú, al licenciado Abiud Pérez Solán. Muy buenas noches, Abiud, bienvenido, muchas Ingeniero, gracias. muy buenas noches. Y por supuesto le enviamos un saludo hasta donde se encuentre al licenciado Feliciano Calzada, quien anda de vacaciones y no estará con nosotros durante estos 3 programas, tal como lo anunciamos el último programa que fue el jueves pasado. Bien, amigos, obviamente uno de los temas candentes o polémicos que incluso puede llegar a generar mucho más información y no sabemos incluso el desenlace que pueda tener esta situación, es el de aquellos famosos 88 millones y medio de pesos que fueron incautados en una casa en Lomitas, Nacajuca. Para hacer un breve recordatorio de qué fue lo que pasó, se hizo un operativo, un cateo, en una casa, en una refaccionaria, propiedad supuestamente de Merles Cupil, quien era secretaria o ayudante de Sáez Pineda, el exsecretario de Finanzas del gobierno del estado de Tabasco. Y ahí se encontraron, me parece que 9 cajas de cartón. El procurador Pernas, en un primer comunicado, informa qué contenían esas 9 cajas de cartón. Él habla de varios mazos, él menciona mazos de billetes de 500, de billetes de 1000 principalmente, no da una cantidad exacta, pero la prensa al día siguiente consigna que son más de 100 millones de pesos. A mí me gustaría que viéramos primero las declaraciones del procurador Pernas, esa primer rueda de prensa que ofrece Pernas con respecto a este caso. No sé si... Resultado de esa investigación, se localizó un inmueble en la ranchería Lomitas, en el municipio de Nacajuca, a la cual se logró ingresar mediante una orden de cateo a las 4 de la madrugada del día de hoy con personal de esta Procuraduría. En dicho inmueble se encontraron 5 cajas de cartón que contienen abundantes fajos de billetes, en su mayoría con denominaciones de 500 y 1000 pesos, así como muy pocos de 200, todos ellos ordenados en fajos con ligas de hule, además de 2 computadoras de escritorio y una laptop. El inventario realizado por las cajas ante la fe del notario público es el siguiente: la caja 1 son 40 mazos de 500 pesos, la caja 2 70 mazos de 500 pesos, la caja 3 contiene distintos mazos, el primero de 10 mazos de 1000 pesos, de igual manera 2 mazos de 500 y de 1000 pesos, asimismo 18 mazos de 500 pesos y 5 mazos de 200 pesos. La caja 4, 23 mazos de 500 pesos y finalmente la caja 5, billetes de distintas denominaciones desde 50 pesos hasta 1000 pesos. Aquí, como podemos ver y podemos constatar, realmente el procurador Valenzuela Pernas Abiud no habla de una cifra exacta, no habla de una cifra exacta. Por eso la especulación se da al otro día. Estos hechos fueron el 22 de mayo y al otro día los medios de comunicación hablan de un supuesto de 100 millones. De más de 100 millones, más de, de 100 pesos. millones de pesos. No sé si tenemos por ahí la portada de algunos diarios donde consignan esta cantidad, aunque realmente ahí tenemos la portada de uno de los diarios.
digamos, donde habla de que son más de 100 millones de pesos. Realmente el procurador Valenzuela en esa ocasión no habla de cantidad exacta, habla de cierta cantidad de mazos de billetes de 500 y otros mazos de billetes de 1000, etcétera. Sin embargo, al día siguiente sí da el procurador, sí da una cantidad exacta. No sé si tenemos el video de la cantidad exacta que da el procurador. La diligencia para contabilizar el contenido de las 5 cajas de cartón, habiéndola concluido tal diligencia a las 7:30 del día de hoy y habiendo determinado la suma ya contabilizada con un dictamen fiscal, la cantidad de 88.560.134 pesos. Como parte de esta investigación, se llamará a declarar en la próxima semana a funcionarios de la pasada administración. Bueno, hasta ahí, digamos, la información oficial en esos días, Abiot. Sí, fíjate que ahí es donde empezó todo mal. Digo empieza mal porque de entrada ese dinero se encuentra exactamente en una refaccionaria propiedad de la señora Merles Cupil, quien era secretaria particular del exsecretario de Finanzas, Sáenz Pineda. Por lo tanto, hay un supuesto de que ese dinero es de su patrón, que en el caso sería José Manuel Sáenz Pineda. O se presume que es de procedencia ilícita. Exactamente. Entonces, lo que aquí llama poderosamente la atención es que hay un anuncio oficial que este dinero iba a quedar en resguardo del Banco del Ejército y posteriormente, al terminar las diligencias y aclarar bien el procedimiento del dinero, porque después de casi 6 meses que sucedieron estos hechos, 5 meses para ser exacto, no tenemos nada de información, no volvimos a saber nada de la señora Merles Cupil, no sabemos en qué paró todo esto, y para los ciudadanos y para nosotros que ese dinero había tomado el rumbo que se anunció oficialmente. Y todo esto es lo que nos llama poderosamente la atención de los supuestos. ¿Por qué? Porque hasta estas alturas no tenemos la versión oficial. Así es, que eso hace mucho daño, pues el no tener información oficial hace mucho daño porque obviamente se pone esto... nos obliga a especular simplemente. Obliga a especular. Pero bueno, a los días siguientes, la señora Luz del Alba Pardo, quien actúa como fiscal, hace estas declaraciones cuando llevan estos 88.500.000 y tantos mil pesos a Banjército. A ver si tenemos las imágenes, por favor. Con la investigación de los hechos que constan en la denuncia para esclarecer bien hasta sus últimas consecuencias. ¿El tiempo que va a estar aquí va a ser indefinido? Queda bajo resguardo de Banjército y ya eso, la agencia del Ministerio Público, o sea, la suscrita es la que va a ver las demás diligencias. El dinero es bajo resguardo de aquí de Banjército. ¿Aún no se define si es un recurso federal o estatal? Todavía estamos en investigaciones. Yo creo que el procurador en su momento dará la información adecuada. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuándo se tendrá la cita para las personas para que comparezcan? Creo que el procurador es la persona indicada para darles el dato correcto. ¿Sí? ¿Se responsabilizan ustedes de estas cajas que realmente sí traigan el dinero? Yo tengo fe. Yo vengo dando fe, soy la agente del Ministerio Público de la Dirección General de Investigaciones, encargada de llevar a cabo esta diligencia. ¿El nombre? Sí, yo de que entregué. ¿A quién se le entrega aquí en el banco? Al titular de Banjército, al gerente del banco. Bueno, esas son las declaraciones de Luz del Alba Pardo. Aquí empieza otra historia y otras dudas. Porque una cosa es depositar el dinero en Banjército y otra cosa es ponerlo a resguardo en el banco. Es decir, la ley lo que obliga es que este bien, que es parte fundamental, es cuerpo de un delito, o de un presunto delito, debió haberse resguardado en finanzas. Si finanzas no tiene el lugar adecuado, no tiene una bóveda adecuada para guardar este dinero, bueno, entonces por eso
se optó por llevarlo a Banjército. Pero una cosa es resguardarlo y otra cosa es depositarlo. Es decir, según los abogados, si se deposita, Banjército puede empezar a distribuir ese dinero y se le puede perder la pista, por así decirlo, a los billetes. Es decir, como todos sabemos, los billetes tienen un número de serie. Porque no sé si recuerdas, Abiud, que incluso en esos días hubo quien dijo que ese dinero había sido sembrado y que las fajillas incluso tenían no fecha de hacía un año, como se había dicho originalmente, que ese dinero estaba escondido ahí, tenía un año, o por lo menos desde la administración anterior, y que algunas fajillas incluso tenían fecha de 20 de mayo o 22 de mayo o alguna cosa así por el estilo. Entonces, ahí se le podría perder la pista, lo cual hubiera sido un error si se hubiera depositado y no resguardado en Banjército, porque la investigación todavía no está terminada. Es decir, hasta nuestros días todavía no está consignado el caso. Sin embargo, la información que se logró recabar sobre estos recursos fue que se hicieron 2 depósitos a Banamex, cada uno de 40 millones de pesos, que es lo que tiene como información el juez de distrito. Y todo esto es lo que tú estás comentando. Y una cosa era el resguardo y otra cosa el depósito. Y lo que nos está llamando poderosamente la atención es que se hicieron 2 depósitos de 40 millones, en donde quedaron los otros 8.5 millones de pesos que no aparecen en el banco, o al menos no está en el expediente que lleva el caso. Así es. Esto que tú estás mencionando, eso obviamente lo declaró el jueves pasado el abogado defensor de Sáez Pineda. Es decir, el licenciado Javier Olea, quien, como dije, es el abogado defensor del exsecretario de Finanzas José Manuel Sáez, dice que de esos 88 millones y medio que aseguraron en el inmueble de Lomitas, después de ahí se hicieron 2 depósitos a Banamex, cada uno por 40 millones de pesos. Aquí, independientemente de que hacen falta 8 millones y medio de pesos, porque es decir, si habían 88 y medio y solamente aparecen en Banamex 2 depósitos de 40, pues 2 depósitos de 40 suman 80, hacen falta 8 millones y medio de pesos. ¿Que dónde están? Se pregunta el abogado Javier Olea. ¿Dónde están esos 8 millones y medio de pesos? Pero además aquí, la probable ilegalidad es quién tiene el dominio de esos 88 millones y medio de pesos cuando el caso no ha sido completado, es decir, claro, todavía no hay una consignación. ¿Quién puede disponer de ese dinero para trasladarlo ahora de Banjército a Banamex y además con qué objeto? ¿Y por qué en 2 depósitos? Porque también podríamos suponer, porque todo es especulación, porque el gobierno del Estado no ha aclarado absolutamente nada. Entonces, ¿por qué suponer, por qué no pasar los 88 millones y medio de un solo golpe? ¿Por qué en 2 depósitos de 40 millones de pesos? Eso llama poderosamente la atención. Nosotros aquí quiero aclarar con nuestro auditorio, habíamos invitado a un abogado para que nos acompañara el día de hoy, precisamente para que él nos explicara desde el punto de vista legal los alcances y a qué se estaría faltando en dado caso con este traslado de dinero que sea Banjército en lugar de Finanzas, que de Banjército a Banamex, para que nos aclarara la legalidad o ilegalidad de estos actos, porque como sabemos, obviamente no está consignado todavía el caso, es decir, todavía está en veremos. Y si me permites, para que podamos seguir con este caso, hacemos un brevísimo corte y ahorita seguimos tratando este caso porque hay mucho más de qué hablar. Y muchas preguntas. Regresamos de frente a Tabasco.
Sí, amigos, bienvenidos nuevamente de Frente a Tabasco. Seguimos comentando las declaraciones del licenciado Javier Olea en estos dos depósitos de 40 millones de pesos de los 88 millones y medio que habían en Banjército. Y aquí textualmente dice el licenciado Javier Olea que eso es una anomalía, que esto lo constató el representante de la institución bancaria donde se hizo el depósito de los 80 millones, luego que se solicitó una pericial por parte de la defensa en relación al dinero asegurado y les fue notificado que el dinero físicamente no se podía inspeccionar, además de que se encontraba circulando. Puntualiza el licenciado Olea que este efectivo incautado es prueba fundamental del cuerpo del delito, como estábamos comentando aquí hace un momento, y puntualizó que hasta el momento no se ha podido acreditar la procedencia del dinero hallado, es decir, no hay ninguna consignación todavía, lo cual sostiene el dicho de la presunción de inocencia del defendido, es decir, de Sáiz Pineda. Sin embargo, al final, la autoridad en materia será quien determine el rumbo de la causa penal por las acusaciones hechas en contra del funcionario de la pasada administración. Aquí las dudas que tenemos es, bueno, primero son 100 millones de pesos o no. Incluso en un programa nacional, López Dóriga en Televisa, cuando da las noticias o da las dos notas, dice que ya por favor en Tabasco no vuelvan a contar el dinero, porque cada vez que lo cuentan salen con otra cantidad, sale de menos. Entonces ya que le paren, ¿no? Porque primero la nota había sido de casi 100 millones de pesos, aunque y ya todavía dijimos, no sabe López Dóriga que en el transcurso de ya el depósito se perdieron 8.5 millones. Pues no sé si fue en ese transcurso o fue en otro transcurso, pero no aparecen. Pero no aparecen esos depósitos. Está como los de Sedesol, aquellos de que hablábamos de los 4 millones de pesos, 8 millones de pesos. Pero también fíjate, curiosamente que ingeniero, que aquí lo que llama poderosamente la atención es también el delito está ahí. Se desaparecieron 8.5 millones de pesos que está documentado ante notario público que dio fe del dinero. Lo llevan a depositar y quedan 80. Ahí ya hay un delito, que quién tenía el resguardo. Yo creo que aquí tenemos mucho material porque la administración venía acusando un desfalco, un quebranto a las arcas públicas y todo lo que en esos momentos se veía se relacionaba con la acusación. Vamos para 9 meses completos y casi a punto del primer informe y no vemos muy claro todo el panorama. Todos son especulaciones, todos son rumores, pero esto sí es una acusación en contra de quienes resulten responsables. Y para mí se me hace que la persona que debe salir a dar la cara en estos momentos es la fiscal que lleva el caso del quebranto a las arcas públicas, la señora del Alba Pardo, porque ella, como lo vimos en el pasado bloque, dice que tiene bajo su resguardo el dinero y que lo llevaría a Banejército, cosa que no se dio. Entonces, no, sí se dio, porque sí se llevó a Banjército. Bueno, pero no termina ahí el dinero, ahí se deja bajo resguardo. Y de ahí se saca a Banamex. El Banejército es un resguardo, que habría sido lo correcto, porque como ya bien dijiste, era parte del delito, de las pruebas. El dinero no se podía poner a circular, pero a alguien le ganó la ambición y se le hizo fácil. Hay dos cosas, o lo ganó la ambición de depositar el dinero para los intereses y después esos 8.5 millones de pesos aparecieran ya al final del juicio con los intereses, o simplemente quería borrar la huella de ese dinero, como al parecer dicen ahora los funcionarios bancarios y el propio abogado de los acusados. Porque en este caso no nada más es acusado el secretario de Finanzas, es también la señora Merles Cupil, quien era propietaria o es propietaria de la refaccionaria donde se encontró este dinero. Recordemos que la señora, al ser entrevistada en la Ciudad de México, acusó
que se le había sembrado tal dinero en sus oficinas, que ahí no estaba eso. Y levantó sospecha la forma, el operativo en que se había hecho todo esto, porque no habría asistido personal de la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo, para dar fe de lo que ahí estaba pasando. Uno. Y luego que tenemos este escándalo y que nadie salga a decir qué realmente lo que está pasando, cuando ya el juez de distrito dice que claramente lo que tiene él en su archivo son 2 depósitos de 40 millones de pesos. Sí, aquí, como tú bien dices, Abiud, aquí obviamente la acusación es muy grave que hace Javier Olea. Es muy grave, primero porque faltan los 8,5 millones de pesos, lo cual no sería tan grave o no tendría tanta repercusión como el hecho de sí borrar las huellas de la pista del dinero. Eso es lo que sí es muy grave. Y eso, de demostrarse esto, como dice el licenciado Olea, pues puede determinarse en la presunta inocencia de Sáenz Pineda. Es decir, esto puede tener repercusiones mucho más allá de solamente los 8,5 millones de pesos, porque estaríamos hablando ya de acciones y persecuciones y cacería de brujas y etcétera, que no nos podemos explicar. Pero tú tocas otro punto muy importante, Abiud, el de la información. Esta denuncia del licenciado Javier Olea se da el jueves. Hasta el día de hoy no hay ninguna información oficial que desmienta estas acusaciones de Olea. Aquí no hay ninguna información oficial que diga miente el señor Olea porque ese dinero sigue en Banjército, o miente el señor Olea porque sí se depositaron los 88.5 millones de pesos en Banamex. Porque recordemos que no pueden estar manoseando el cuerpo del delito porque no es un caso cerrado, todavía está en investigación. Aquí podemos hacer referencia, ¿te acuerdas de aquel famoso chino de Ocopelas Ocuelo, ¿no? Bueno, se le incautó una cantidad de dinero impresionante en su casa, millones y millones de dólares, pero ese dinero no lo podían tocar las autoridades, porque todavía falta decidir, en caso de que sean de procedencia ilícita, a dónde va a ir a parar ese dinero. Es decir, no sabemos si el dinero se queda en Tabasco a disposición del gobierno de Tabasco, eso lo tendrá que decidir un juez. No se sabe si esto ingresaría directamente al fisco, a la Secretaría de Hacienda, es decir, porque pasa como muchos otros casos. Me acuerdo del caso del chino porque fue un caso muy sonado recientemente, hace un par de años o 3 años, fue un caso incluso internacional, el caso este del chino, y bueno, ese dinero no lo podía tocar ninguna autoridad, porque era parte del cuerpo del delito y todavía había que consignar la procedencia ilícita de ese dinero. Entonces, ¿quién dispuso de esos 80 millones de pesos, en primer lugar? ¿Y cuál era el objetivo? Si era precisamente borrar las huellas de la pista del dinero, porque si ya está en circulación, no nos informan, entonces obviamente pues estamos simplemente especulando, porque en este gobierno de la desinformación, y bueno, desafortunadamente ya tampoco podemos entrevistar al señor gobernador. Es que esa es una de las cosas que tenemos que exigir como sociedad en Tabasco. Es obligación del gobierno y de todo ente que maneje interés público y que de cualquier funcionario de informar por obligación, por mandato constitucional de las cosas que hace. Desafortunadamente para los tabasqueños, que en el caso de la información, el gobernador habría dicho ni una entrevista banquetera y con ellos se fueron también sus funcionarios públicos. Pues claro, porque es muy fácil no decir nada. Claro. Bueno, en primer lugar, ¿qué tienen que decir? En la mayoría de las veces no tienen muchas cosas Pero que fíjate decir. Pero en que este sí caso servía de mucho, porque si ahorita le preguntas al gobernador que aclare este asunto, algo tendría que decirle a la sociedad. Bueno, acuérdate que el gobernador realmente estaba convertido en el vocero de la Procuraduría, que aquí incluso lo decíamos, antes de que el procurador hiciera alguna rueda de prensa o diera a conocer algo, quien lo daba a conocer era el gobernador. Incluso aquí decíamos, bueno, tal parece que el vocero de la Procuraduría del Estado es el señor gobernador. Pero bueno, ese es un
tema, digamos, aparte. Lo que sí preocupa, obviamente, es la falta de información. El gobierno del Estado, ni la Procuraduría, ni Finanzas no han dicho si es cierto o no es cierto lo que está denunciando el licenciado Javier Olea. Y en dado caso, ¿para qué se va a utilizar el dinero? Porque también recordemos que en esas fechas el señor gobernador dijo que ese dinero se podría utilizar para cosas de seguridad, asuntos de seguridad y para salud no... y educación. Así es, para porque así se utilizan esos recursos. Pero generalmente principalmente están encaminados a seguridad. Sí, pero primero tienen que claro, decidir. Primero tienen que encontrar de dónde viene ese dinero. Si es ilícito y no. Y después, quién es el que puede disponer de ese dinero. Claro, entendemos que hay un delito al tener tanto efectivo. Sí. Pero lo que también nos levanta suspicacia es que no sabemos qué ha pasado con los involucrados. Al único que está tras la reja por este asunto, no por este asunto, es el señor Sáenz Pineda, pero él está por un asunto federal, por unas acusaciones que le hace el gobierno federal. Entonces, este asunto no sabemos, que ahora se vuelve a mover, volvemos a saber cuando el abogado denuncia ese faltante y que el dinero está en circulación. Bastante delicado, ¿no? Sí, bastante delicado. Yo en los apuntes que tengo sacado de la prensa de esos días, textualmente dice: el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, dijo que los 88.5 millones de pesos decomisados el pasado miércoles, de aquel mayo, y que fueron trasladados este sábado, también de aquel mayo, a una sucursal de Banjército, podrían ser utilizados en procuración de justicia, seguridad pública y programas sociales. El mandatario estatal indicó que en el contexto de las investigaciones aún está por definirse si pasarán a manos de la Federación o de Tabasco. Y entrecomillado, textualmente dijo: están, digamos, resguardados, en tanto se dilucida la situación jurídica de este dinero, que todo apunta que es ilegal, dijo el gobernador Arturo Núñez, pero tiene que dirimirse el juicio correspondiente. Luego entonces, a la fecha de hoy, 21 de octubre del 2013, obviamente no hay una consigna de esto. O sea, que si todavía no se determina ni siquiera si es ilegal o no la procedencia del dinero, pues tampoco, mucho menos, se determina quién va a disponer de este dinero. Luego entonces, ¿quién dispuso de este dinero para llevarlo a Banamex? Esa es una pregunta que nos hacemos los tabasqueños. Esa es una de las grandes desinformaciones a que nos tiene acostumbrado el gobierno del Estado, que sí informa de muchos chismitos y de muchas cosas, pero de cosas que verdaderamente valen la pena, y que estamos hablando de un supuesto quebranto financiero al Estado de Tabasco, pues obviamente deberíamos de estar informados de manera oficial, paso por paso, qué es lo que está sucediendo con este juicio, con este procedimiento. Si me lo permites, Abiud, a menos que tengas otro comentario, podríamos hacer otro corte. Correcto. Hacemos otro corte de frente a Tabasco. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este nuevo segmento de Frente a Tabasco. Y simplemente ya para concluir el asunto del dinero incautado de aquellos 88 millones y medio de pesos, voy a permitir leer simplemente 2, 3 mensajes. Un mensaje dice: el dinero se lo robaron porque así es el gobierno. Bueno, es la opinión de esta persona. El señor Torres dice: el gobierno debe explicar qué pasó con ese dinero. La señora Juana Cosío: deben explicar qué está pasando con el dinero incautado y cómo se va a invertir. Abiud, ¿tienes algún comentario adicional para cerrar este caso de los 88 millones y medio de pesos? Yo creo que este caso tan escabroso y espinoso como se ha llevado es algo que el gobierno tiene que salir inmediatamente a aclarar, porque no se depositó el dinero
en Banejército como se había anunciado y como obra en las actas de investigación. Ese dinero incautado en una propiedad de la señora Merles Cupil, ¿qué ha pasado con la investigación y qué ha pasado con esta señora? En segundo lugar, desde el 22 de mayo no se sabe nada del asunto. Tal parecería que se le dio carpetazo y resulta casi un delito todo lo que han hecho y responsabilidad de los funcionarios que tienen bajo su responsabilidad esta averiguación, empezando por la fiscal, que ha mostrado no tener la preparación para este asunto tan delicado. El depósito se hizo en Banamex en 2 partes y solamente existen 80 millones de pesos, que fue en depósito y no en resguardo como debería de ser. Esto obra en el juzgado de distrito. En concreto, el faltante es de 8.560.134 pesos, según obra en el acta notariada por el presidente del Colegio de Notarios, que dio fe de esos recursos. La cantidad global era 88.560.134 pesos, aunque hemos estado manejando y los medios el redondeo de la cantidad de 8.5 el faltante. El faltante real es 160,000 pesos más con 134 pesos. Sí. Esto que tú apuntas, Abiud, es obviamente parte de la desinformación, es decir, tú mencionas ahí que no fue depositado o resguardado en Banjército. Yo recuerdo que aquí en TVX pasamos la nota donde se llevó ese dinero a Banjército. Obviamente no tenemos el documento si sí lo recibió Banjército o no, pero incluso se bajó de una camioneta del estacionamiento, se metió a Banjército. Ahí hablaban de 9 cajas en aquella ocasión, por eso yo me quedé con la idea de que eran 9 cajas. Pero bueno, ahorita viendo las imágenes que pasamos de las declaraciones del procurador, eran 5 cajas, pero bueno, en cualquier caso, se supone que sí se llevó a Banjército. Entonces, ahí es donde está precisamente esta desinformación y por cuál es necesaria la información oficial. ¿Por qué no tener el certificado o la certeza de que el dinero sí se resguardó en Banjército? Porque entonces nos entra la duda, ¿se resguardó o no se resguardó? Aquí estamos viendo precisamente imágenes donde se lleva a Banjército precisamente estas cajas. Ahí estuvo el notario Eberto Taracena. Recuerdo que el procurador solamente estuvo en el estacionamiento, no hizo declaraciones, en esa ocasión el procurador Valenzuela Pernas, pero ahí vemos donde entran precisamente en camionetas las famosas cajas. Aquí en Tabasco parece ser que las cajas se hacen famosas. No sé si tenemos audio ahí. No tenemos audio, pero bueno, esas son las imágenes. Las imágenes están donde claras, llegan precisamente a Banjército. Y ahí vemos a la fiscal. Ahí está, la fiscal, la señora Luz del Alba Pardo. Entonces, el dinero sí se llevó a Banjército, sí ingresó o se resguardó oficialmente, bueno, pues ya no lo sabemos. Si de ahí se sacó los 80 millones en 2 partidas de 40 millones, eso es lo que dice el licenciado Javier Olea. Ahí están las famosas cajas, no sé cuántas cajas son, pero yo veo más de 5 cajas ahí. Muchas cajas. Yo recuerdo que se hablaba de 9 cajas, pero bueno, pueden ser 5, pueden ser 9. El caso es que en esas cajas, que por cierto se ven desempolvadas, no se ve que hayan estado guardadas un año, pero bueno, todo puede ser. Ahí hay más de 5 cajas, ya bajaron 2 y hay 5 más en la camioneta, en fin. El número de cajas en dado caso es lo de menos. Lo preocupante es la falta de información, una falta de información veraz, una falta de información oficial, porque todo obviamente nos los dejan a la imaginación de los tabasqueños. Y bueno, los tabasqueños también nos pintamos aparte para tener imaginación y para ser sospechosistas, ¿no? Entonces, ¿para qué hacer cosas buenas que parezcan malas si simplemente pueden dar información confiable?
Y El aquí, tema pues, no lo damos simplemente por no la concluido porque esto va a dar mucho todavía. Esto va a dar mucho. Estamos empezando. Estamos empezando un nuevo capítulo, porque de comprobarse lo que dice Javier Olea, incluso puede determinarse que el señor Sáez Pineda es inocente, si no se comprueba precisamente la procedencia ilícita de este dinero. Y esto puede traer consecuencias, obviamente, muy graves, mucho más grandes que simplemente, como lo hemos dicho siempre, aquí solamente comentamos la punta del iceberg, es decir, lo que se ve por arriba. No sabemos todo lo que está abajo, que es la mayor parte. El 75% de la información está oculta, no la sabemos y puede tener consecuencias muy graves. Fíjate todo lo que hace una falta de información o lo que lleva a cabo precisamente el no actuar correctamente y con apego a la legalidad. Nosotros, repito, hubiéramos querido que estuviera con nosotros un abogado para explicarnos más a detalle todo esto. Desafortunadamente, de última hora, por un imprevisto de nuestro amigo el abogado que venía a explicarnos los alcances legales de esto, pues no pudo estar con nosotros. Pero bueno, aquí simplemente analizamos con la información que tenemos en la mano, con documentos, con imágenes, como las hemos mostrado. El asunto en Tabasco, de escándalo en escándalo, ingeniero. Ahora, por fin, después de más de 6 años de una lucha que inició el abogado Carlos Pérez Alonso, se resuelve el caso de las notarías públicas. Ese asunto que ha dado tanto de qué hablar, que se llegó hasta la Suprema Corte de Justicia para poder resolverlo, y que aquí en Tabasco los gobiernos ocultaban y el Tribunal de lo Contencioso y Administrativo hacía lo mismo para no sacar un veredicto que desde hace rato la Suprema Corte ya había mandatado. Si me permites, Abiud, para entrar a ese tema, que es un nuevo tema, hacemos otro pequeñísimo corte, muy pequeño corte, por favor, y entramos con ese último tema de las notarías que fueron autorizadas en el gobierno de Manuel Andrade. Regresamos de frente a Tabasco. Amigos, bienvenidos nuevamente de frente a Tabasco. Y bueno, tal como empezó a mencionar nuestro amigo Abiud Pérez Solán en el corte anterior, un caso que se resuelve el día de hoy es aquel caso tan sonado, por cierto, del gobernador Manuel Andrade, quien otorga X número de notarías, se dice que a amigos, parientes, etcétera, y que hoy resuelve el tribunal de que son ilegales. Explícanos un poco, Abiud, el proceso que siguió estas notarías. En las últimas horas del gobierno de Manuel Andrade, ingeniero, toma la decisión errada, por cierto, de dar nombramientos fiat a notarios públicos luego de no cumplir los requisitos que marca la Constitución para tal cargo, porque en ello iban su hermano Darwin, su primo Javier Díaz, su primo Uri Trujillo, que era en ese momento director jurídico, y un grupo más de funcionarios públicos que no cumplían con los requisitos que mandata la ley. Todo esto levantó una inconformidad entre los abogados que han trabajado en notarías públicas, que tienen la experiencia y sobre todo son hombres de fe pública. ¿Y qué pasó? El abogado Carlos Pérez Alonso interpuso una inconformidad, una demanda que luego caminó y tuvo tropiezos cuando en el Estado no la aceptaron, llegó hasta la Suprema Corte de Justicia y se comprueba de que los nombramientos de 15 notarios que había dado el gobernador Manuel Andrade y otros adscritos eran ilegales. Todo esto llevó a la decisión de la Suprema Corte de ordenar al Tribunal de lo Contencioso y Administrativo diera la orden
a los señores notarios para que dejaran la función que le había otorgado el gobernador. Durante 6 años escondieron el mandato y tristemente después vimos cómo la que llevaba este caso, que era la magistrada Luz María Armenta, que escondió, que opacó la ley, que quiso trastocarla, recibe el nombramiento de presidente y a otros les dan en esta administración baja, violentándose el Estado de Derecho, dicen ellos, están bajo un amparo. Pero el caso es que todos fueron cómplices, pero quien resulta beneficiada con todo lo que hacía fue Luz María Armenta, que es quien oculta el mandato que manda la Suprema Corte, y fue hasta hoy que después de tantas presiones se les está notificando a los notarios públicos que nombró el exgobernador Manuel Andrade que todo acto que realicen a partir de ahora es ilegal y por lo tanto se harán responsables de las violaciones a la ley y a nuestra Constitución. Tengo una duda, Abiud. ¿Tendrás la lista completa de estos notarios? No la tengo en este momento. ¿De los que te acuerdes? Sí, me acuerdo, claro. Decía yo, Darwin Andrade Díaz, que era hermano del exgobernador, Javier Díaz, que fue presidente del Congreso en ese momento, Uri Trujillo Peregrino, que son los que más destacan, la notaria pública licenciada Plata, que estaba en Paraíso, en Jalapa había otro, Ulises Chávez Vélez, por ejemplo, eran titulares, como 20 adscritos que presentaron también de la misma forma. Ellos tampoco tienen fiat. Ahora, la pregunta es, ¿esta resolución de la Suprema Corte no invalida al 100% estos nombramientos de estas notarías? ¿Qué es el 100%? ¿Es así? Es decir, lo que piden no es que se reponga el procedimiento, no, es decir, para que cumplan los requisitos, etcétera, no, etcétera. Este hecho sí está invalidado, sí, es correcto. Quizás para que otro gobernador les diera la oportunidad que presenten el examen, no, porque sería negarles un derecho, ¿no? Pero aquí lo que vale la pena reflexionar, ya cuando tenemos el hecho ya terminado, es que los notarios públicos se han convertido en un desprestigio con su función. No puede ser que los notarios públicos estén en escándalos y que los gobernadores en turno sigan guardándose esa posición, eso que le otorga su investidura de gobernador para hacer notario público a su hermano, como lo quiso hacer Manuel Andrade, al primo, al amigo o al compadre. Eso ya no debe de seguir, porque hay que hacer del notariado un verdadero abogado de fe pública y que la sociedad pueda confiar en él. No puede seguir de la forma en que se está realizando. Sí, muchas gracias, Abiud. Aquí hay uno de los mensajes, una crítica sana, dice para el señor Abiud, que cuando esté hablando, por favor, voltee a ver a la cámara de televisión. Entonces, Abiud, quieren verte de frente, que te tome ahí la cámara. Muy bien. Bueno, amigos, obviamente, estos temas de que estamos hablando da para mucho más. Con toda seguridad, sobre todo el tema de los 88 millones de pesos, seguirá dando mucho de qué hablar y podrá traer consecuencias tal vez que no estamos visualizando en este momento. Pero debido a esta desinformación o de esta política pública de información, que más bien es de desinformación, de ocultamiento, ¿qué comentarios te merece, Abiud? Pues yo creo que el gobernador tiene que volver a dar información, ingeniero, porque es una obligación
que tiene de tener a la sociedad que gobierna informado de todo lo que está pasando. Tabasco está inmerso en muchísimos problemas. El día de hoy ha sido un ajetreo político con los rumores de que el secretario de gobierno está enfrentado con la directora de comunicación social, según los dichos y todo lo que se dijeron hoy por la mañana en cierto programa de radio. Hay muchos rumores en la calle porque tuvo que intervenir el secretario, aunque no nos convenció, el licenciado Ojeda, con lo que él expone, es acusado de no poder operar como encargado de la política interna en Tabasco por la falta de apoyo del propio gobernador, según un periodista el día de hoy denunció. Fíjate bien, tenemos el problema de los 88.5 millones de pesos que se manejó, que no sabemos bien el asunto cómo va. Tenemos, y creo que el asunto de las notarías públicas la soltaron como para dar un poco a la sociedad, pero esto es una obligación que tenían que hacerlo tarde o temprano. Claro. Y bueno, una cosa también son las entrevistas banqueteras, pero bueno, si tampoco hay ruedas de prensa o si tampoco la oficina encargada de informar tampoco informa, bueno, pues estamos como perdidos y navegando ahí en el vacío, ¿no? Ojalá que si este gobierno ya por fin decida informar a los tabasqueños con certeza, con veracidad y con oportunidad de qué es lo que está pasando en nuestro querido estado de Tabasco, que se está desmoronando. Es triste y lamentable, ingeniero. Con crisis, como tú dices, en todos los ámbitos. Es una crisis económica, política, social, etcétera. Es como nunca lo habíamos visto en el estado de Tabasco. Amigos, el tiempo, por supuesto, se nos agotó, como casi siempre nos pasa, el tema no se agota. Yo les invito a que nos vean el próximo jueves en vivo. Este programa se transmite en vivo los lunes y jueves a las 9 de la noche por TVX, pero el día de mañana, martes 22 de octubre, por ejemplo, se retransmite en radio al mediodía, a las 12 del día, en las estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Y también por TVX Canal 16 esa hora. Por la noche se repite a las 9 de la noche solamente por TVX Canal 16 a través de Cablecom. Y el miércoles 23 nuevamente sucede lo mismo con estas repeticiones y el jueves volvemos a entrar en vivo en este programa de Frente a Tabasco. Muchas gracias, Abiud, por estar con nosotros. Muchas gracias por sus llamadas, por sus críticas, por sus comentarios, por sus opiniones. Muchísimas gracias. Y les esperamos nuevamente. Soy su servidor, Moisés Dagduj. Aquí estamos de Frente a Tabasco.